Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bueno, el video de hoy la verdad es que no estaba tan seguro de hacerlo, pero en el video pasado les pregunté si sería una buena o mala idea y un montón de gente comentó que sería una buena idea. Así que pues estas son las 50 cosas sobre mí y empecemos. Mido 1,76 de altura. Mi banda favorita es Arctic Monkeys y en español es o era la banda ahora extinta Panda. De cargos que tengo en mi clan soy el promotor Robert y también soy coordinador de la red de jóvenes de mi provincia. No me gusta el ponche. Mi nombre de selva no está dentro del libro de las tierras vírgenes. La que era mi jefa lo sacó de una caricatura, así que muy probablemente nadie en el mundo lo tenga aparte de mí. Nunca he tenido una novia scout. La primera vez que hice mi promesa fue el 22 de marzo del 2003. No he usado lentes toda la vida, empecé a usarlos en septiembre del año pasado y creo que tienen como súper poquita graduación o algo así. Soy bastante friolento. Me considero una persona bastante callada, no soy como súper sociable de ir por ahí saludando a todo el mundo. Y a veces por este motivo la gente llega a creer que soy como muy mamón y así, pero no es eso, simplemente pues no sé cómo iniciar la conversación con las personas, entonces prefiero como quedarme callado y así. Me dio varicela a los 20 años, para ser exactos fue hace 3 semanas, por eso no subí video en enero. La verdad es que nunca he salido del país y cuando vaya al MUT en julio será la primera vez que salga de México. No me agradan los reptiles, no sé, me dan como miedo o algo así. Me acuerdo que en el Yamka en 2012 me hicieron cargar un cocodrilo bebé y salgo como sonriendo. Les dejaré la foto por aquí, pero era como más bien una sonrisa como nerviosa, ¿saben? Era como no sé, me dan algo, no me gustan. Hay muchas chicas de scouts que creo que son muy bonitas, pero hay una en especial que me gusta desde que iba en tropa. Yo era tropero, ella era caminante, me lleva un año nada más. Y ella es de la provincia de Benito Juárez. Mis películas favoritas por siempre son todas las de Harry Potter. Soy como muy fan de la saga, en especial la 4 me gusta mucho. Y también Star Wars. Soy daltónico. Normalmente me gusta dormir mucho, pero creo que dormir es una pérdida de tiempo. Mi fruta favorita son las uvas verdes sin semilla, porque siento que si comes uvas con semilla igual me gustan, pero estás masticándolas y entonces mueres una semilla, entonces le quita lo interesante a esta experiencia de comer uvas, entonces por eso no me agrada, pero aún así las que tienen semillas igual me gustan. No soy como muy fan de los nudos de paracord y no porque estén feos o los considere feos, simplemente los turcos me gustan muchísimo, siempre los he usado y nunca he comprado un nudo de paracord. Y antes de noviembre no los usaba, pero en el EAS una amiga a la que quiero mucho me regaló que es el que yo, pues si se han dado cuenta, lo he usado desde noviembre en los videos y lo uso por ella, porque si no fuera por ella simplemente no lo pondría. De hecho me lo regaló también una chica, una tropera en el Campuri, entonces pues eso. Mi cumpleaños es el 15 de abril y este año cumplo 21. No me gustan las pasas, aunque me gustan las uvas, pero las pasas no, para nada. Amo las hamburguesas, de verdad son como lo mejor del mundo. A mí me compras una hamburguesa y ya tienes mi corazón o algo, no sé. Sé tocar la guitarra y el bajo y de hecho, como otro dato más, tenía una banda con mis amigos hace como 4 años yo creo. Y pues estábamos como hasta grabando un EP y teníamos nuestras canciones y así. Pero bueno, se acabó la banda y el punto de esto es que la música que suena en mi intro es de hecho una canción que alcanzamos a grabar y terminar. Obviamente la recorté para que dura 13 segundos más o menos, pero pues es una canción bien hecha. De hecho la pueden estar escuchando de fondo en este momento. No fumo, solo tengo una hermana y yo soy el menor. Creo que soy una persona bastante distraída y eso combinado con mala memoria hacen que si estoy platicando con alguien me dice algo y a los 2 minutos ya se me olvidó porque pues no sé, soy así. O sea, las cosas me las tienen que repetir varias veces para que pueda recordarlas. Antes de estar en el grupo 17 estuve en el grupo 32, igual de Tlalpan. No me gusta el aguacate y lo siento, yo sé que la mayoría lo ama, pero a mí no, nada. Me considero una persona bastante tranquila, no me enojo como muy fácil
y si llego a molestarme me dura como 2 minutos el enojo o algo así, y no sé, si me hablo así como feo con alguien, al ratito ya estoy hablando otra vez normal, porque no sé, o sea, no puedo como conservar el rencor o la molestia, no sé, no se me da eso. No me gusta ensuciarme en las actividades, y sí, tengo una amiga que me molesta mucho por eso, pero simplemente, o sea, si es una actividad y es como muy necesario ensuciarme, pues lo hago, no, tampoco le saco, pero así como que por gusto de, vamos a jugar en el lodo, es como de, wow, ¿por qué no mejor jugamos donde no hay lodo, saben? O sea, prefiero evitar hacerlo. No me gusta cantar, y ya sé que igual ya muchos lo saben, pero pues igual tenía que repetirlo. Solamente me he peleado a golpes una vez en mi vida, y fue en la primaria, porque un niño le tiró su comida a mi hermana y no se la quería pagar, entonces nos peleamos. Yo perdí porque pues el niño era como gordito y yo pues siempre he sido así de delgado, entonces me ganó fácilmente. Mis dulces favoritos son los Skittles. La verdad no soy una persona a la que le guste leer mucho. No he leído como tantos libros en mi vida completos, porque los que he leído completos son muy pocos, y he leído así como que he empezado a leer otros libros, pero a la mitad me aburren o así y no los acabo nunca. Entonces como que, pues no sé, eso de la lectura no es tan lo mío. No me gusta ver películas de terror, la verdad, al menos no solo, igual y con más gente sí. Pero yo como solito de, vamos a ver una película de terror, no. La verdad no soy una persona que sueñe como con viajar por el mundo y conocer muchos países. Eso no es como tanto mi sueño, una meta en la vida que tenga. Pero si tuviera que salir y conocer un país sería Costa Rica. No tengo un como youtuber favorito, así como que vea todos sus videos a cada rato o lo siga en redes sociales y cosas así. Pero pues si tengo que elegir a alguien que me agrada mucho su contenido y así, sería Luisito Comunica. No tengo novia. Mi postre favorito es el flan napolitano. Me gusta mucho leer sus comentarios que dejan en los videos, de verdad. Si alguna vez me han escrito un comentario, pueden estar seguros que yo lo leí. A veces me dan ideas, me echan porras y me dan consejos, me hacen preguntas. Entonces pues la verdad es algo que sí me gusta hacer. Así en cuanto veo que alguien me comentó, me meto, lo leo, y si puedo responderle, le respondo, y si no, pues like a su comentario. Me gusta caminar, no me gusta decir mentiras y menos romper las reglas. Me siento como, o sea, no puedo, mi conciencia me atormenta si rompo alguna regla o algo así. Es algo que simplemente evito por todos los medios hacer, porque no puedo conmigo mismo si lo hago. Cuando empecé el canal no me agradaba mucho que me dijeran Impesa, me sentía como raro, pero pues ya un montón de gente me dice así y ya no me molesta. Prefiero el clima caluroso que el frío. Yo espero algún día poder casarme y tener 2 hijos. Creo que mis colores favoritos son el azul, como azul claro, el verde claro también me gusta, pero en ropa, como por ejemplo me gusta solo el blanco o el negro. Por ejemplo el rojo casi no me gusta, de hecho, y tuve que aguantarme cuando pasé al clan, aunque ahora mi camisola es casi rosa, pero tengo como una relación amor-odio con el DF. La verdad es que me gustaría vivir en otro estado que fuera más tranquilo, porque a veces aquí la ciudad es un caos, a veces, no siempre. Pero también pues como llevo tanto tiempo viviendo aquí, estoy acostumbrado a que en la ciudad encuentras todo está como cerca, ¿sabes? Hay tiendas de todo y así. Entonces si me voy a otro estado, siento que igual ya no encontraría de todo y no podría, ¿saben? Entonces como eso, como que sí me iría, pero tampoco quisiera irme. Y por último, soy una persona que aprecia como todos los detalles, hasta por más mínimos que sean. Entonces por eso mismo me gusta como yo dar detalles. Creo que soy como detallista y así, no con todo mundo, con gente en específico, pero sí me gusta como que pues también, ¿saben? No sé. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. La verdad es que yo creí que iba a ser más fácil escribir 50 cosas sobre mí, y a la hora de que me senté a hacer la lista, porque pues no iba a llegar aquí a improvisar, fue bastante difícil. Me tardé un buen en escribir esas 50 cosas, porque he visto como otros videos en los que dicen así como mi papá tal o no sé qué, y pues esas no son como cosas sobre mí. Entonces pues sí estaba como complicado, o bueno, se me complicó a mí un poco, pero en fin, que espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, pues regálenme un me gusta o denle favorito o compártanlo por si quieren que alguien sepa algo sobre mí, que no creo, pero bueno, les dejo por aquí debajo mis redes sociales por si gustan seguirme. El martes fue 14 de febrero, fue día del caminante, así que a todos los caminantes, a todos los que sean o hayan sido caminantes, les mando un abrazo, felicidades en su día. Y pues ya que mañana es sábado de Scott, espero que se la pasen súper bien. Yo tengo una actividad al Nevado de Toluca, así que espero grabar un poco de eso, porque pues nunca he ido.
Así que pues esperen el video que habrá de esa actividad. Y bueno, gracias por haber visto este video. Les mando un fuerte apretón de mano izquierda hasta donde se encuentren y nos vemos en la próxima.